Vale. Eh... Mamá, que lo vas a subir a YouTube, déjalo por tonterías. Bueno, y ahora cosas más serias. Que tendré que tener una madre tan loca, guacho. Vale, tratamientos de intervención en trastornos de la comunicación. Tratamiento de intervención en trastornos de la comunicación. Vale, aspectos claves. No existe historia de preguntas de convocatoria sobre el tratamiento de los trastornos de la comunicación hasta la convocatoria de 2017. Evolución desde el planteamiento que se basaban en intervenciones directas en contextos muy estructurados a otras que se basan en el juego de ambientes próximos al niño. Frente a los planteamientos tradicionales que inciden fundamentalmente sobre aspectos formales del lenguaje. La perspectiva funcional aboga por crear las condiciones que facilitan el lenguaje tenga lugar, enfatizando la importancia de que el niño no pueda interaccionar con su ambiente. Las propuestas de tratamiento parten de la valoración de los requisitos necesarios para que se den un lenguaje funcional y emplean técnicas de modificación de conducta. Tratamiento. Principios de intervención. En el trastorno de la comunicación. Técnicas en tratamiento de intervención en trastornos de la comunicación y programa de lenguaje. Tenemos 3 tipos de tratamientos en el trastorno de la comunicación. Principio de intervención, técnica y programa de lenguaje. Empezamos con trastornos de lenguaje, principios de intervención. Bueno, interacción como base del aprendizaje. Interacción como base del aprendizaje se hace con el terapeuta y con otros de su entorno. Requisitos previos en el trastorno del lenguaje. Capacidad de interacción con el adulto, compartir intereses y mantener la atención. Mantenimiento de los turnos conversacionales e imitar conductas no verbales y vocacionales. Juego adecuado sobre él se articulan las situaciones de aprendizaje. Situaciones y objetos cotidianos en el contexto de trabajo. Situaciones poco estructuradas cercanas al ambiente natural. Fomentar generalización. Otras habilidades a trabajar previamente. Algunas veces puede ser necesario trabajar sobre capacidades atencionales, problemas conductuales o en la interacción de forma previa a la intervención lingüística. Objetivos determinados por el nivel de desarrollo cognitivo y lingüístico. Adaptación del lenguaje del terapeuta. Hablar lentamente, utilizar estructuras redundantes, pausas prolongadas, vocabulario referido al entorno inmediato, palabras sencillas, fácilmente reproducibles por el niño, tono de voz agradable o inflexiones marcadas. Delimitar esfuerzos que se ven a emplear y objetivos parciales. Tratamiento psicológico en trastorno del lenguaje. Imitación o modelado. Es una técnica
La descripción de esta técnica es repetir o parte o totalidad del mensaje que el niño verbaliza. Mantiene la motivación del niño en la conversación o él percibe que sus mensajes son atendidos. En otras ocasiones, el adulto proporciona un modelo permitiendo al niño reproducir determinadas expresiones. Ejemplo: niño, hame un camello. Adulto, dame un caramelo. Y bien. Otro ejemplo: adulto, mira a la nena, está malita. Niño, nena. Lo percibe el niño. Habla paralela y autoconversación. Otra técnica. Hemos hablado de imitación o modelado. Habla paralela o autoconversación es otra técnica. Ante situaciones de escaso desarrollo del lenguaje, habla paralela, el adulto comenta en voz alta lo que el niño hace. Autoconversación, el adulto habla sobre lo que él mismo está haciendo. El niño puede poner en la relación la situación con el lenguaje apropiado a ella y además observar un modelo al que puede imitar. Estimulación de habilidades lingüísticas, otra técnica. Estimulación de habilidades lingüísticas. Se propone al niño una frase para que él la termine. Expansión, otra técnica. Se ofrece al niño una versión más madura de algunas de sus emisiones, añadiendo la forma gramatical adecuada o vocabulario específico, pero sin añadir información nueva. Ampliación. El adulto retoma el mensaje del niño y lo complementa añadiendo información. Ampliación es otra técnica. Representación de situaciones, otra técnica en el trastorno del lenguaje. A través de objetos y juguetes se representan situaciones naturales. La actividad consiste en representar los roles adecuados a esas situaciones. Durante el juego se comparte la experiencia, se favorecen las compensaciones facilitada por claves del contexto y se establece más fácilmente la conversación. Programa del lenguaje. Programa preverbal. Siguiente, habilidades básicas, combinación de 2 palabras. Y 3, ampliación, combinaciones de 3 palabras. Contextos naturales más situaciones estructuradas. Y participación del compadre más habilidades generalización. Programa de lenguaje. Programa preverbal, habilidades básicas combinadas de 2 palabras. Ampliación, combinaciones de 3 palabras. Contextos naturales más situaciones estructuradas. Participación padres más habilidades generalización. Programa del lenguaje. Programa preverbal. El niño aprende a utilizar su cuerpo y su voz para interactuar con el entorno, ampliando progresivamente el número de elementos que maneja. Eso es el programa preverbal. Habilidades básicas. Siguiente programa. Centrar en fomentar la emisión de frases de 2 palabras. Agente, acción, objeto, agente, objeto. Menos frecuente. La regla que guía el trabajo orienta al adulto a ampliar a otra combinación de palabras a la vez que el niño imita una. Ampliación es el siguiente programa. Actividades en situaciones naturales o en situaciones estructuradas para que se puedan trabajar objetivos especificados a nivel sintáctico, semántico o pragmático. Se organiza la actividad para que el contexto obligue al niño a utilizar la frase requerida. Ejemplo de actividades estructuradas. Pedir al niño que ordene a los muñecos en situación de juego. Efectuar peticiones de cambio de lugar de los objetos de la casa. Descripción acciones de un personaje, un dibujo o muñeco. Representar secuencias
o tarjetas que cumplan al esquema agente, acción, objeto. Son 3 programas de lenguaje: programa preverbal, habilidades básicas y ampliación. Características. A estas 3 programas, el terapeuta debe ofrecer al niño un modelo que va introduciendo nuevos elementos en las combinaciones de palabras. Las producciones que no responden al objetivo marcado no se corrigen directamente, pero se amplían. Se trabajan simultáneamente los 4 módulos del lenguaje: vocabulario, morfosintaxis, fonología y pragmática. 4 módulos de lenguaje: vocabulario, morfosintaxis, fonología y pragmática. El objetivo es la generación de aprendizaje. Es importante fomentar la participación de los padres. Es necesario monitorizar los progresos y reevaluar los objetivos. Trastorno fonológico. Trastorno fonológico. Trastorno fonológico. En trastornos fonéticos, dislalías, centrado en la boca, producción de los patrones articulatorios correctos y ejercicios con la musculatura implicada. En trastornos fonéticos, dislalías, centrado en la boca, producción de los patrones articulatorios correctos, más ejercicios con la musculatura implicada. Y otro trastorno, en trastornos fonológicos, centrado en la mente, objetivo fundamental: favorecer la organización cognitiva, eliminar patrones erróneos, ampliar el léxico, establecer contrastes de sonido y mejorar la inteligibilidad. Trastornos psicológicos, trastorno fonológico. Intervención secuencial. Tenemos 6 intervenciones en trastorno fonológico. 1. Producción de sonidos y secuencias diferentes. Por ejemplo, tareas frente al espejo, grabación de las emisiones, elaboración de cuentos sobre los órganos implicados en el que habla. También se enfatiza la comparación y discriminación de sonidos. 2. Movimientos fonoarticulatorios, ejercicios faciales, linguales, labiales y fonorespiratorios. Producción de sonidos y secuencias. 1. 2. Movimientos fonoarticulatorios. 3. Trabajo sobre fonemas específicos con el terapeuta como modelo. 4. Repetición de sonido en diferentes posiciones de sílabas sin sentido. 5. A través de juego se fomenta la producción del fonema dentro de palabras en diferentes posiciones. Y 6. La generalización. Esos 6 son intervenciones secuenciales en el trastorno fonológico. Planteamiento. Enseñar al niño consecuencias de la mala pronunciación, que tome consecuencias sobre los cambios del significado. Trabajo sobre conciencia metalingüística. Se prioriza la intervención sobre patrones que mejoren la inteligibilidad del que habla y funcionalidad de la comunicación mediante juegos o materiales visuales, de proponer ejercicios de denominar, reproducir, imitar o emitir sonidos.
O grupos o parejas de palabras que proponen al niño asociar y discriminar el sonido y el significado. Se pueden ofrecer apoyos visuales o táctiles. Tartamudeo. Otro trastorno, tartamudeo. Hola, Vinagre. Sí, pero solo en las partes quemadas. ¿Qué me hablaría durante la electro? Programa preventivo de 3-6 años. Programa preventivo de 3-6 años. Propuesta de intervención o los padres en niños de 3-6 años. En el tartamudeo, en el trastorno tartamudeo. Orientaciones sobre la evolución y tendencia a la remisión espontánea. Favorecer cambios de actitudes hacia una menor atención a las diferencias a menor exigencia y menor exigencia. Fomentar atención al contenido de la comunicación sobre forma. Juegos compartidos que favorezcan la comunicación espontánea, padres como modelo de habla lenta y fluida. Adaptar el lenguaje que dirigen al niño. Reducir el número de preguntas y aumentar los comentarios. Reducir velocidad. Usar un lenguaje sencillo, fluido, fácil de imitar. Hablar sobre situaciones y experiencias presentes y disminuir estresores cotidianos. Propuestas de intervención en programas de 3-6 años. Hemos hablado del programa con los padres, con los niños. Estimular el lenguaje espontáneo a través de juego. El terapeuta debe adaptar unas pautas de comunicación que faciliten el intercambio equivalentes a las ofrecidas a los padres. Y otro programa con los profesores. En el trastorno de tartamudeo en los niños de 3-6 años en un programa preventiva. Con los profesores, información sobre el trastorno y actitudes adecuadas ante la interacción en la línea de lo ofrecido a los padres. Otro programa de intervención en niños de 6-12 años. 6-12 años. La intervención con los padres y profesores en niños de 6-12 años. Equivalentes a propuestas en el programa preventivo. Con los padres. Con el niño con el trastorno tartamudeo en un programa interventivo de 6-12 años. Control del habla, mediante técnicas como el seguimiento de otra persona en tareas de lectura o de habla, el habla rítmica o el habla prolongada, se alargan los sonidos mediante transiciones lentas entre fonemas. Abordaje de variables fisiológicas, disminución de la ansiedad, mediante el entrenamiento en técnicas de relajación, tanto dirigidas al exceso de tensión muscular como el aprendizaje de patrones adecuados de respiración. Variables cognitivas, variables fisiológicas y variables cognitivas en el programa interventivo en 6-12 años. Modificación de actitudes negativas que el niño puede tener hacia el habla y la comunicación. Identificación y modificación de ideas irracionales relacionadas con una expectativa perfeccionista de ejecución. Otro aspecto de trabajo a nivel cognitivo consiste en el entrenamiento en instrucciones de control de habla y de la atención. Padre. Orientación. Modificación de actitudes y conducta. Tiempo diario. Adaptación del lenguaje. Reducir tensión y reforzar comunicación. Niño preescolar. Niño preescolar.
bajo nivel de estructuración, juegos y lenguaje espontáneo. Niño escolar, control del habla, variables fisiológicas y variables cognitivas. Profesores, orientaciones y cambio en actitudes y conducta. Son técnicas en el trastorno de tartamudeo. Repite si ves la memoria de un teléfono. Si esta está intacta, aparecerá el número y la uso. No hay datos sobre eficacia de las intervenciones y no hay historia de preguntas de convocatoria sobre intervención en trastorno de comunicación. La persona que te tomó la bomba. ¿Quieres invertir el dinero? Seguimos con una tabla de resumen. En el trastorno de lenguaje, Rápido le has pillado el tranquilo este ordenador. principios de intervención, técnicas de intervención y programas de intervención. Empezamos con principios. No hay ningún nombre vinculado al teléfono. Es un... Basada en la interacción. Requisitos: capacidad de interacción y atención conjunta, mantenimiento de turnos en conversación, juego adecuado. El contexto de trabajo implicará situaciones y objetos cotidianos. Aplicación de habilidades en el desarrollo más generalización. Trabajo previo sobre atención, comportamiento e interacción. El punto de partida, nivel de desarrollo. Adaptación del lenguaje del terapeuta. Habla lenta, estructuras redundantes, pautas prolongadas, vocabulario del entorno inmediato, palabras sencillas, tono agradable o inflexiones marcadas, establecimiento del esfuerzo y objetivos parciales. Seguimos con técnicas de intervención en el trastorno del lenguaje. Han sido principios de intervención. Pasamos a técnicas de intervención en el trastorno del lenguaje. Imitación, modelado. Habla paralela y autoconversación. Estimulación de habilidades lingüísticas, expansión, ampliación y representación de situaciones. Programa de intervención. Programa preverbal, centrado en gestos, sonidos y lenguaje corporal. Programa de habilidades básicas. Recursos lingüísticos esenciales, combinaciones de palabras, en situaciones naturales, más contextos estructurados, generalización. Seguimos con trastorno fonológico. Hemos hablado del trastorno del lenguaje. Trastorno fonológico. Principios terapeutas y propuestas de intervención. Empezamos con principios terapéuticos. Intervención basada en el juego. Objetivo: mantener comunicación más papel activo del niño. Sesiones cortas con cambios de actividades. Sesiones individuales, grupales. Objetivos secuenciados. Trabajo con apoyos visuales. Posición frente a frente, reevaluaciones periódicas, implicación de los padres, correcciones indirectas sin interrumpir la conversación y propuestas de intervención en trastornos fonéticos, dislalia, centrado en la boca, producción de los patrones articulatorios correctos, más ejercicios con la musculatura implicada y trastornos fonológicos, centrado en la mente. Objetivo fundamental: favorecer reorganización cognitiva, eliminar patrones erróneos, ampliar el léxico, establecer contrastes de sonido y mejorar la inteligibilidad. Hemos hablado de tratamientos psicológicos en el trastorno fonológico y del lenguaje. Seguimos con el trastorno de tartamudeo. Principios terapéuticos. Papel activo del niño. Objetivos específicos. Generalización.
disminución progresiva de la frecuencia de las sesiones, prevención de recaídas, terapeuta como modelo de habla normal, intervención, padres, profesores, información sobre los factores relacionados y evolución, corrección de actitudes y comportamientos, propuestas de trabajo en contextos naturales y intervención con niños preescolares, prevención y escolares, intervención, control de habla, VV fisiológica y VV cognitiva. Hemos hablado de trastornos de la comunicación, como trastornos del lenguaje, trastornos del fonológico, trastornos de tartamudeo y seguimos con el trastorno de aprendizaje. Trastorno de aprendizaje, tratamientos de trastornos de aprendizaje. 1. Aspectos clave. No hay historia de preguntas relacionadas con el tratamiento de los trastornos de aprendizaje hasta la convocatoria de 2017. Las intervenciones están dirigidas a abordar las dificultades halladas en el proceso de evaluación diferentes en cada caso. Algunas propuestas se articulan en torno a valoraciones de procesos implicados en las actividades de lectura y escritura, otros adoptan un enfoque psicolingüístico que parte de la información que se obtiene a través de la aplicación del test ITPA. Los programas de tratamiento emplean actividades relacionadas con lectura y escritura, el esquema corporal y psicomotricidad. En el trastorno de aprendizaje. Vale. Tenemos 4 alternativas de intervención. 1. Componentes neuropsicológicos. Psicomotricidad, entrenamiento perceptomotriz, psicolingüístico. 2. Intervención pro proceso en lectura, perceptivos, léxicos, sintácticos, semáticos. 3. Errores específicos en lectura y escritura, exactitud, comprensión y velocidad. Y 4. Intervención pro proceso en escritura, motores sintácticos, léxicos y composición. 4 alternativas en el tratamiento de trastornos de aprendizaje, componentes neuropsicológicos, intervención pro proceso de lectura, errores específicos en lectura y escritura y intervención pro proceso en escritura. Tratamientos en intervención, componentes neuropsicológicos. Psicomotricidad. Para aumentar la conciencia sobre el esquema corporal, el espacio, definir la habilidad y reforzar la disociación de movimientos. Procesos de perceptomotrices. Mejora la organización espacial y permite superar dificultades relacionadas con el control visomotor. Actividades de percepción visual y auditiva y tareas de educación gestual y manual de coordinación. Entre estas últimas se puede distinguir entre ejercicios simultáneos a realizar con ambas manos al mismo tiempo.
Ejercicios alternativos a realizar primero con una mano y después con la otra. Y movimientos disociados que proponen actividades diferentes con cada mano. Son procesos perceptomotrices. Procesos psicolingüísticos. Intervención basada en los resultados arrojados por el test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas, ITPA, que propone actividades diferentes para intervenir sobre procesos receptivos, asociados y expresivos, como se describe a continuación. Supongo que sabrás que la vista de Kyle es hoy. Lo sé. Las pruebas que apuntan a que Kyle es el responsable de la bomba son contundentes. Tenemos procesos receptivos, recepción auditiva y recepción visual. Procesos asociativos, auditiva y visual. Procesos expresivos, expresión verbal y cierre gramatical. Actividades con recepción auditiva y recepción visual. Con recepción auditiva. Comprensión de cuentos leídos en voz alta. Seguimiento de instrucciones verbales, identificación de frases absurdas, descripciones verbales e identificación de sonidos familiares. Alguna ayuda son frases cortas, un solo concepto de cada frase y apoyos visuales. Actividades en recepción visual. Identificación de objetos, procesión asociación de letra-sonido, identificación de colores, letra, número y formas geométricas, localización de similitudes y diferencias entre estímulos, identificación de ruido y sonido, desarrollo de capacidad de secuencias, ejercicios de lectura comprensiva. Alguna ayuda, utilizar el método fonético para enseñar a leer. ¿Por qué será que no me sorprende? Está aquí para impedirme. Asociación auditiva. Permite establecer relaciones significativas entre las palabras habladas. Y asociación visual son capacidades para establecer relaciones entre símbolos visuales. Unas actividades para asociación auditiva son identificación de sonidos de la realidad, clasificaciones lógicas, identificación de semejanzas y diferencias sutiles, predicciones sobre el final de narraciones, construcción de la frase, tareas de ordenación, cierre y complementario. Son actividades asociación auditiva. Actividades asociación visual son la clasificación de estímulos en función de diferentes criterios. Por ejemplo, forma, tamaño, color. Asociación visual. Identificación de dibujos incongruentes. Ordenación secuencial de objetos según el adulto va describiéndolo verbalmente en la serie. Expresión verbal. Actividades para expresión verbal. Lectura colectiva en pequeños grupos. Descripciones que impliquen la experiencia y conocimientos del niño. Lectura comprensiva. Clasificaciones de objetos con categorías semánticas. Ayudas. Estímulos visuales o verbales que sirvan como apoyo. Actividades. Cierre gramatical o automatismo auditivo. Cierre gramatical o automatismo auditivo. Actividades. Memorización de frases y poemas cortos.
reconocimiento de las formas correctas de las palabras y completamiento de frases. Intervención sobre errores específicos. Son analítico y sintético. En analítico se basa en el aprendizaje de las palabras por su configuración visual, cuando hay déficit en el procesamiento auditivo, y el sintético, entrenamiento en habilidades de onciación, grafema, fonema, déficit en el proceso visual. Tareas para trabajar dificultades en lectura. Reconocimiento y lectura de cada símbolo. Reconocimiento de sílabas directas e inversas. Lectura de palabras a las que les faltan letras. Lectura comprensiva. Formación de palabras con letras sueltas. Cumplimiento de órdenes escritas. Formación de frases y resúmenes orales. Tareas para trabajar dificultades en lectura. Y tareas para trabajar dificultades en la escritura. Grafía o componente espacial, por ejemplo, en espiral, introduciendo varias en forma y tamaño. Copias, dictados, redacciones y resúmenes. Ejercicios de comprobación en tareas de copia y dictado. Intervención por procesos en lectura. Perceptivo, proceso perceptivo. Tareas de discriminación, figura, fondo de actividades. De orientación espacial, ejercicios de discriminación, derecha e izquierda, delante, detrás, etc. Figuras incompletas. Tareas de discriminación visual y memoria visual. Procesos léxicos. Vía léxica. Ejercicios de discriminación visual de letras y sílabas. Asociación de letras y sílabas con sus correspondientes reglas de conversión, grafema, fonema. Unión de sílabas para formar palabras, asociación de palabras con los dibujos que las representan, reconocimiento de palabras extranjeras y su asociación con el dibujo que las representa. Y léxicos vía fonológica, actividades que permiten el entrenamiento de habilidades de discriminación auditiva, memoria auditiva y discriminación fonética. Han sido procesos de intervención por procesos en lectura, perceptivos, léxicos y sintácticos y semáticos. Seguimos con procesos sintácticos. Ordenar las palabras o grupos sintácticos. Unir oraciones con dibujos correspondientes. Tareas tipo close, complementar. Trabajos con oraciones en las que se cambian las palabras función. Aumentar la complejidad de oraciones dadas. Valoración y juicio sobre oraciones. División de oraciones en sus constituyentes sintácticos. Tareas de cierre gramatical. Y procesos semáticos. Objetivo: entrenar la capacidad de extraer ideas principales. Algunas estrategias: subrayar y resaltar conceptos. Realizar resúmenes. Proponer preguntas sobre texto y fomentar la reflexión sobre lo que se está leyendo. Procesos perceptivos. Material no verbal o verbal. Procesos léxicos. Vía léxica. Asocian signo gráfico, significado. Vía fonológica, percepción auditiva. Procesos sintácticos. Trabajo con frases. Ayudas externas que se han
desvaneciendo, que se van desvaneciendo. Y procesos semánticos, ayudas externas para facilitar la discriminación de elementos relevantes. Todos esos procesos perceptivos, procesos léxicos, procesos sintácticos y semánticos están para la intervención por procesos en escritura. En lectura. Y seguimos con procesos por escritura. Procesos motores, morfosintácticos, léxicos y de composición. En motores, procesos motores, dibujo de formas circulares, lanzamiento de objetos, trabajos con plastilina, ensartas, bolas, ejercicios de control de líneas rectas y curvas. Cuando es necesario mejorar las gracias, se recomiendan estrategias multisensoriales y escritura cursiva. También trazado sobre letras punteadas, guiar a la mano del niño y emplear apoyos verbales. Han sido procesos motores. Proceso morfosintáctico. El proceso en escritura. Ordenar frases, construir frases a partir de varias palabras. Transformar frases simples en una compleja. Unir dibujos o oraciones mediante flechas. Determinar cuál es la frase correcta que corresponde a un dibujo. Completar un texto al que le falten los signos de puntuación. Tareas tipo close. Completar, por ejemplo, la niña sienta, de mí, mi y se, etc. La niña se sienta. Con ayudas visuales que irán desapareciendo progresivamente. Procesos léxicos, procesos en escritura. Procesos léxicos. Objetivo: mejorar dominio de los procesos de conversión fonema-grafema y las reglas de ortografía. Se recomienda el ejemplo de actividades multisensoriales y procesos de concepción, programas de facilitación procedimental. Tareas de escritura con ayudas visuales que se van desvaneciendo. Y programas de instrucción en estrategias cognitivas de escritura. Proponen actividades dirigidas al desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas. Tenemos procesos motores, procesos morfosintácticos, procesos léxicos y composición de textos. La intervención con procesos en escritura, en el trastorno de aprendizaje. Procesos motores: motricidad fina, control del trazo. Procesos morfosintácticos: complejidad creciente de frases, ayudas externas que se van desvaneciendo. Procesos léxicos: actividades multisensoriales y adecuada ortografía y composición de textos, ayudas externas. Eficacia: no hay datos sobre la eficacia de estos programas de intervención y no hay historia de preguntas de convocatoria sobre intervención en dificultades de aprendizaje. Tenemos una tabla de tratamiento. Principios generales. Intervención relacionada con la evaluación. Trabajo dirigido a procesos neuropsicológicos más
Errores específicos. Basado en capacidades observadas, se emplean métodos multisensoriales y trabajos sobre generalización. Propuesta de comportamientos neuropsicológicos, errores específicos, intervención por procesos. Componentes neuropsicológicos, psicomotricidad, entrenamiento perceptivo-motriz y intervención psicolingüística mediante ITPA. Errores específicos, exactitud, comprensión y velocidad. Método analítico, cuando hay déficit en el procesamiento auditivo. Y método sintético, método analítico y método sintético, errores específicos. Cuando hay déficit en el procesamiento visual. Intervención por procesos. Lectura, perceptivos, léxicos, sintácticos, semáticos. Y en escritura, motores, morfosintácticos, léxico y de composición. Todo eso han sido en procesos por intervención en escritura. Procesos motores, morfosintácticos, morfoléxicos y composición de texto. ¿No es ese chico, Kyle Harmon? Y procesos perceptivos, procesos léxicos, procesos sintácticos, procesos semáticos. Digo, este del... En lectura. La verdad es que ni me acuerdo de ese teléfono. Ya es suficiente. Señoría, Hemos terminado. Este tribunal considera que no hay... Procesos receptivos, recepción auditiva y visual. Asociativos, auditiva, visual. Procesos expresivos, expresión verbal, cierre gramatical. ¿qué has hecho, Inma? He procurado que luego no pasara. Y está bien que la pase. En el trastorno de aprendizaje hemos leído 4 alternativas de intervención. Componentes neuropsicológicos, psicomotricidad, entrenamiento perceptomotriz, psicolingüístico. 2. Intervención proceso en lectura, perceptivo, léxico, sintáctico, semático. 3. Errores específicos en lectoescritura, exactitud, comprensión y velocidad. Intervención por proceso en escritura, motores, morfosintácticos, léxicos y composición. Alternativas de intervención en el tratamiento de los trastornos de aprendizaje. El tartamudeo fonológico y de lenguaje son trastornos del Bueno, cada uno una cosa. Yo recogeré el equipo. trastorno de y la comunicación, trastorno de la comunicación, trastorno de la comunicación, trastorno del lenguaje, tartamudeo y fonológico. Tartamudeo fonológico y de lenguaje son trastornos de la comunicación, trastornos de la comunicación. Y hemos hablado de trastornos de la comunicación y trastornos de aprendizaje. Seguimos con
pero en otro video. Trastorno autista.